Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Como siempre es un honor, es un privilegio el poder estar aquí y junto con todos ustedes examinar, mirar y reaccionar al libro de una exposición de las 7 edades de la iglesia. Ha sido una bendición para muchos el poder hacer estos programas y de verdad estoy muy contento que esté siendo muy bien recibido todo lo que estamos haciendo durante estas últimas semanas. De verdad, eso nos anima. Me escriben de la selva, de las montañas. Y bueno, allá donde no hay internet, lo que hacen con mucha habilidad es descargar el video y luego lo difunden a través del Bluetooth. Y bueno, ahí de esa manera se las ingenian nuestros hermanos en esas zonas remotas para poder oír, para poder estudiar este maravilloso libro. Recuerden, esto no es algo que estamos haciendo de pronto, sino que es lo que solemos hacer para los nuestros. Y viendo la necesidad del pueblo allá a donde quiera que íbamos, tomamos la decisión de poner ciertos materiales a disposición del pueblo de Dios en todas partes del mundo. Sinceramente, me llena de gozo que puedan ser edificados a través de esto que vendría a ser prácticamente para muchos la escuela dominical que nunca tuvieron, y para mí es un gozo, es un placer el poder servir al cuerpo místico del Señor Jesucristo. De verdad, eso me alienta a poder seguir ayudando. Si de algo podemos jactarnos, como dice la Biblia, es de poder servirle al Señor en todo lo que podamos. En todo lo que podamos. Y oiga, ¿y qué hay de jactancia en eso? Oiga, el hecho de servirle al Señor es algo de lo que uno se puede jactar, mientras que muchos pretenden servirle y en realidad para nada sirven, pues el servirle al Señor muestra que ahí hay algo que ya venía siendo trabajado por Él desde aún antes de la fundación del mundo. Y saludamos a todos los hombres de Dios, hombres esforzados y valientes que alrededor del mundo, aunque no son muchos, pero recuerden, ahí están en su puesto del deber, predicando la palabra sin comprometerla con nada ni con nadie. Un gran saludo a todos aquellos que están allá. Tienen que haber, como les digo, allá en algún lugar del mundo hay hombres llamados por Dios, pura sangre, predicando el Evangelio. Oiga, pero el mundo no nos deja de sorprender, qué barbaridad. Yo pensé que no les iba a hablar nada de las barbaridades que viene haciendo últimamente el mundo eclesiástico del que estamos rodeados, y eso se pone de mal en peor. Oremos, hermanos, oremos, porque también está escrito que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Así que con mucho temor y temblor debemos de cuidar de cada uno de nosotros. Vigilar nuestros pasos, y la mejor manera de saber si estamos caminando en el orden del Señor, dígame cuál es. Bueno, examinándonos a través de las Escrituras. No se nos van a escapar de no leer sus Biblias. Todo creyente debe de leer su Biblia todo el tiempo. Todo creyente debe de conocer toda la palabra. Así que no se van a escapar de esa responsabilidad que tienen, si acaso son creyentes. Sinceramente, porque el creyente ama la palabra de Dios. Bueno, bienvenidos sean todos muy bienvenidos, y recuerda que si no estás suscrito, pues ¿qué estás esperando? Es gratis. Ponle suscribirte y luego de eso escucha todas las grabaciones y ponles un me gusta, o también, como le dicen, un like. Así que ayúdanos de esa manera, recordándote siempre que esa no es nuestra dosis de dopamina, sino que esa es la manera
en la que podemos hacer que el algoritmo de YouTube trabaje y no sea como los de Éfeso, ¿verdad? Que trabaje ese algoritmo y le diga a más y más personas que como tú están buscando la verdad. Así que Dios nos ayude, ¿sí? Dios nos ayude. Ya saben, vigilen todo lo que está sucediendo alrededor. No solamente la iglesia se sigue volviendo, digo, la pseudo iglesia, la iglesia del imperio se sigue haciendo cada vez más y más oscura y siniestra. Oiga, eh, están pasando cosas que no se pensaba que pasarían. Tenemos una tormenta solar, por cierto, electromagnética también, y tenemos auroras boreales apareciendo donde no se supone que deberían de aparecer, y tenemos inundaciones. El mundo está de cabeza, todo está hecho un caos, pero no se distraigan con eso. Entre tanto, eso se pone cada vez más feo. Recuerden, la iglesia del Dios Todopoderoso cada vez es más poderosa, aunque ustedes no lo crean. La iglesia de Jesucristo, en medio de todo este montón de malas noticias, la iglesia de Jesucristo es cada vez más poderosa. La iglesia de Jesucristo es cada vez más y más y más poderosa, aunque tú no lo creas. Y eso está escrito, eso estaba dicho, que sucedería exactamente. Todo está aconteciendo como lo dice la Biblia. Así que no perdamos nuestro tiempo en cosas que no edifican y dediquémonos a buscar a Dios hoy más que nunca. Recuerden, lean su Biblia. Si no conoces de historia, bueno, ¿qué estás esperando? Ve y conoce la historia y también conoce cómo se mueve, cómo funciona todo lo que está alrededor de nosotros. De esa manera, al menos podremos discernir bien todo ahí de aquellas cosas que se ponen delante de nosotros, si es de Dios o si no es de Dios. Bueno, vamos rápidamente al libro. Estamos leyendo ya los últimos títulos o subtítulos de este capítulo 3 de una exposición de las edades de la iglesia, una exposición de las 7 edades de la iglesia, y estamos en el capítulo 3 que se llama la edad de Éfeso, la edad de Éfeso, y hoy vamos a continuar con nuestra lectura. Ya estamos en el párrafo 124. Nos faltan para terminar aproximadamente 12 páginas y hoy empezamos desde el subtítulo La voz del Espíritu. Así que no te quedes sin tomar notas. Un estudiante que no toma notas no está estudiando. Y cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos los mensajes, cuando nosotros leemos libros, pues hay que tomar notas de aquello que pensamos nos va a ser de utilidad para más adelante, de aquello que creemos que es sobresaliente, de aquello que quizás nos ha generado una pregunta que de momento no entendemos en su totalidad, pero para su debido momento guardamos esa consulta y Dios, a través de alguno de sus instrumentos, más adelante nos vaya a responder. Muchas veces ha sucedido que cuando yo he tenido preguntas pendientes, bueno, de alguna forma u otra, por los canales que Dios usa para hablarle a su pueblo, créame que Dios me ha respondido. Así que reaccionar a las lecturas o enfrentarnos a los textos nos va a llevar a resolver preguntas y quizás a formular también preguntas. Así que es una buena manera de estudiar. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos ayude, pidiéndole a Dios que nos guíe, pidiéndole a Dios que nos acompañe a lo largo de la lectura de este maravilloso libro.
que por cierto, para quienes no saben, este libro lo escribió el reverendo William Marion Branham allá por el año 1965. Y es una bendición, no solo para mí, sino para miles, por qué no decirlo, millones de personas alrededor del mundo, ¿sí? Espero que hayan leído el libro, todas esas millones de personas también, ¿sí? Y yo sé que solo recibiendo el libro es una bendición de por sí. ¿Quién te da un libro en este mundo? ¿Ve? Pero recuerden, los libros se leen, ¿sí? Así que lean su libro de una exposición de las 7 edades de la iglesia. Y estamos haciéndolo aquí, junto contigo. Si no has leído nunca tu libro, bueno, escucha nuestros programas, ahí lo estamos leyendo y estamos reaccionando. Y, ¿por qué no? Anima a otros para que lleguen acá y puedan oír lo que dijo el santo profeta de Dios. El único libro escrito por él donde se ve reflejado todo su pensamiento, todo lo que él cree respecto a lo que es el mover de la iglesia en el tiempo del fin. Así que aquí está todito aquello que necesitamos para poder seguir adelante. Bueno, vamos a empezar. Recuerden ponerle like al video para que YouTube trabaje, ¿verdad? Bueno, la voz del Espíritu. Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede ser que millones oigan o lean estas palabras, pero ¿cuántas prestarán atención? ¡Wow! Eso no lo sabemos, pero aquel que prestará su oído y querrá conocer las palabras de verdad, hallará el Espíritu de Dios iluminándole. Te hago la pregunta justo ahora. El hermano está dejando entrever que este libro va a ser recibido pues por aquellos que quieren oír de Dios. Ciertamente, hay gente que va a leer el libro para criticarlo también, pero este solo va a surtir su efecto en los que buscan encontrarse con Dios. Y de verdad, es cierto. Como dice la Biblia, el que busca encuentra. ¿Quieres criticar? Bueno, vas a encontrar algo criticable, seguro. Pero si buscas a Dios, lo vas a encontrar. Recuerden, toda obra humana tiene márgenes de error. Pero al final tenemos que saber entender qué es lo que el autor pretende o intenta comunicar. Así que antes de criticar, aprende a oír o céntrate en entender qué es lo que está transmitiendo el autor. No sean de esos que de buenas a primeras, sin escuchar, sin leer todo el libro, dicen esto no sirve para nada y lo cierran y lo ponen a un lado. No, sean unos buenos críticos. ¿Cómo es eso? Lean todo el libro y evalúen si valió la pena o no. ¿Ve? Y si acaso no lo entendiste después de leerlo completito, déjalo quieto. ¿Ve? Y ya en su momento entenderás. Recuerden, todos nosotros estamos haciendo algo y lo que hagamos, espero que lo hagamos bien, de tal manera que no encontremos gente que nos malinterprete. Así que comienza por ahí. No te dejes guiar por lo que diga alguien más de este siervo, sino que ven, lee el libro y recuerda siempre, él te guía a los versículos de la Biblia, de donde esto sale, y bueno, aprovecha y ve y haz un estudio de Biblia y este libro y vas a ver cómo vas a ser muy, pero muy bendecido. Vamos a continuar. Todo aquel que prestará su oído y querrá conocer las palabras de verdad, hallará el Espíritu de Dios iluminándole. Si su oído está atento a la palabra, el Espíritu de Dios se manifestará
le manifestará la palabra. Eso es muy digno de ser resaltado, ¿no? Si su oído está atento a la palabra, ojo con eso, el Espíritu de Dios le manifestará la palabra a usted. O sea, hay que estar atentos pues a ello, ¿no? No es que de pronto yo leo el libro y ya estoy transformado, me he llenado de poder y estoy listo para salir a la batalla. Bueno, no es tampoco así. Todo esto demanda de muchas cosas más, pero recuerden, conocer el plan de Dios comienza por conocer tu Biblia. Si no conoces Biblia, es obvio que mucho de lo que aquí se diga, poco o nada, va a ser en tu vida. Eso es lo primero. Como creyente tienes que conocer tu Biblia, ¿sí? Entonces dice, ahora esa es una obra del Espíritu. Muy bien, ahí está, lo dejamos con ese colorcito. Yo le puedo enseñar la verdad, pero si usted no abre su oído para oírla y su corazón para recibirla, entonces usted no obtendrá la revelación. O sea, hay que ser consecuentes. Ahí estamos recibiendo una grande, grande, grande lección. No es que de pronto, como sea. No es como sea. Es como tiene que hacerse. De la manera correcta, como tiene que hacerse. El párrafo 125 dice lo siguiente. Ahora, fíjese, dice que el Espíritu está hablando a las iglesias. Eso es en plural, no en singular. El Espíritu no dejó a Juan escribir esto para una iglesia local en Éfeso, ni tampoco era solamente para la primera edad. Es para todas las edades de la iglesia. Si no prestaste atención desde el comienzo, aquí dice bien claro lo que él está enfatizando, que es parte del versículo que acabábamos de leer, ni bien comenzábamos esta sección del libro que nos toca leer hoy. El que tiene oído, aquí está, mira, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ojo con eso, que oiga, hermano, pero no le estaba hablando a la edad de Éfeso. Aquí dice iglesias. Porque, bueno, el profeta que te explica dice que no está diciendo en plural, sino que en singular. Perdón, no está diciendo en singular, sino que en plural, haciendo alusión de que este no es un mensaje solo para los de Éfeso, o los de la época, o la era, o la edad de Éfeso, sino que es para todas las demás edades futuras, venideras de la iglesia. Qué tremendo es todo esto. ¿Ve? El Espíritu no dejó a Juan escribir esto para una iglesia local en Éfeso, ni tampoco era solamente para la primera edad, era para todas las edades de la iglesia. Muy bien. Pero esta es la iglesia de principios. Y en eso es como el libro de Génesis. Lo que empezó en Génesis es la verdad a través de la palabra entera y al fin termina en Apocalipsis. Igualmente, esta iglesia empezando en el libro de los Hechos es el plan de Dios para todas las edades hasta que termina en la edad de la Odisea. Véalo cuidadosamente. Cada edad debe tomar cuidado. Eso hay que subrayarlo. Es digno de subrayarlo porque aquí va a venir un desenlace. Miren ahí. Vamos a cambiarle color. Porque lo que está ocurriendo aquí solamente es el principio. Solamente es el principio. Aquel arbolito que fue sembrado crecerá. ¡Wow! Eso está muy bueno. ¿Ve? Presten atención a lo que está pasando aquí. Aquel arbolito que fue sembrado crecerá. Crecerá a través de las edades. Ahí está. Va a crecer a través de las edades. Este entonces es un mensaje para todo cristiano en cada edad hasta que vuelva Jesús. Ahí está. Sí, así es. Porque es el Espíritu hablando. Claro, es el Espíritu hablando. Wow,
Qué tremendo. Entonces, esa es la sección, la voz del Espíritu. Creo que se entiende, ¿verdad? Creo que se capta. Entonces, vamos a la siguiente sección. La recompensa prometida. Recuerden siempre, tomen notas. De esa manera se van a recordar más adelante cuando estén pasando por otro mensaje y puedan ver de qué realmente se trata aquello a lo que el reverendo William Branham está haciendo referencia. Eso tengan siempre presente. Entonces vamos con esta sección ahora que se llama la recompensa prometida. Al que venciere, párrafo 126. Estamos leyendo un libro que se llama Una exposición de las 7 edades de la iglesia para quienes están llegando por primera vez a este canal. Si no te has suscrito, suscríbete, ¿sí? Y ponle me gusta a nuestros videos. Y otro consejo, escuchen todo. Si no puedes escucharlo todo, escucha una parte, pero luego completa las partes que te faltan. ¿Ve? Puedes escuchar cada 15 minutos, cada 20, cada media hora, qué sé yo, pero no se queden solo oyendo los primeros minutos, porque esto progresa desde el primer minuto hasta el final. Hay desenlace y todo, así que estén atentos a todo el programa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la recompensa para todos los vencedores de todas las edades. Cuando la última llamada a la batalla haya sido hecha, cuando hayamos dejado nuestra armadura, entonces reposaremos en el paraíso de Dios y nuestra porción será el árbol de la vida para siempre. El árbol de la vida. ¿No es esa una expresión hermosa? Se menciona 3 veces en Génesis y 3 veces en Apocalipsis. Es el mismo árbol y simboliza la misma cosa en cada una de las 6 escrituras. Pero, ¿qué es el árbol de la vida? Ahora, en primer lugar, tenemos que saber qué es lo que significa el árbol. Entonces, vamos a ir subrayando para que no pierdan el programa. Digo, lo que estamos leyendo. Vamos a cambiarle de color para que no se confunda con el pensamiento anterior. ¿Qué es el árbol de la vida? Siempre hablamos del árbol de la vida. Cuando era niño me regalaron un librito de imágenes e ilustraciones de eventos bíblicos y yo lo miraba siempre. Y la primera página o una de las primeras páginas tenía ese dibujo o ese boceto de Adán y Eva y ahí estaba un árbol, ¿ve? Un árbol brilloso, protegido por 2 ángeles poderosos. Siempre me recuerdo eso era el árbol de la vida cuando yo era muy niño, ¿ve? Entonces, ahora debemos de saber, debemos de entender, debemos de definir qué es lo que realmente es el árbol de la vida. ¿Será un árbol? Bueno, ahora lo vamos a ver. Miren, en primer lugar tenemos que saber qué es lo que significa el árbol. ¿Qué significa el árbol? En Números 24:6, ojo con eso, quienes han leído la Biblia ya rápidamente comienzan a relacionar eventos, acontecimientos, personajes y etcétera, etcétera, etcétera. Pero presta atención aquí. En Números 24, versículo 6, cuando Balaam describía a Israel, dijo que eran como linaloes plantados por Jehová. Árboles a través de las escrituras se refieren a personas, como dice en el primer salmo. Entonces, el árbol de la vida tiene que ser la persona de la vida, Jesús. Jesús. Entonces, el árbol de la vida, aquí vamos subrayando, tiene que ser la persona de la vida. ¿Y quién es la persona de la vida? Jesús. Entonces, todo esto lo vamos a... ¿qué pasó? No quiere. Ahí está. Todo esto lo vamos a resaltar.
El árbol de la vida, entonces, es la persona de la vida y es Jesús. Jesús. Es Jesús. Wow. Vamos ahí. Ahora, habían dos árboles en medio del huerto del Edén. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre habría de vivir por medio del árbol de la vida, pero no habría de tocar el otro árbol porque al hacerlo moriría. Si lo único que tiene vida y es la fuente de la vida, la persona de la vida, y el árbol de la vida es el Señor, ¿el otro árbol qué es? De pronto nos está ilustrando a la persona de la muerte, porque eso es lo que dice. El que tocare el otro árbol, el que interactuare con el otro árbol, moriría. ¿Ve? Vamos a seguir. Pero el hombre tomó del otro árbol, o sea, del árbol de la muerte, de la ciencia del bien y del mal. Y cuando lo hizo, la muerte entró en él por medio de su pecado y él fue separado de Dios. Claro, es que Dios es la persona de la vida. En él está la vida. Y todo lo que es contrario, pues es la muerte. Ahí hay muerte, donde no está Dios. Ojo con eso. Párrafo 130. Ahora, aquel árbol allá en el Edén, aquel árbol que era la fuente de vida, era Jesús. Nuevamente, vamos a subrayarlo para que lo tengan presente. Allá en el Edén, aquel árbol que era la fuente de vida, era Jesús. Si Él es la fuente de vida, no se pone usted a pensar que el otro árbol era la fuente de la muerte. Por eso es que morían. Aquí vivían, pero en el otro árbol morían. ¿Se dan cuenta? Muy bien. En San Juan, en los capítulos 6 al 8, Jesús se presenta como la fuente de vida eterna. Él mismo dijo que era el pan del cielo. Él habló del ofrecimiento de sí mismo, diciendo que si algún hombre comiere de él, nunca moriría. Él proclamó que conocía a Abraham y que antes de que Abraham fuera, él era. Profetizó que él mismo les daría agua viva y que todo aquel que bebiere de esta agua nunca más tendría sed, sino que viviría eternamente. Se mostró como el gran yo soy. Él es el pan de vida, el pozo de vida, el ser eterno, el árbol de la vida. Él estuvo allá en medio del huerto del Edén, así como también estará en medio del paraíso de Dios. Párrafo 131. Algunos tienen la idea que aquellos dos árboles en el huerto eran iguales a los demás que Dios había puesto ahí, pero estudiantes esmerados saben que esto no es cierto. ¡Wow! ¿Qué está diciendo el profeta de Dios ahí? ¿Quién dice que esto no es así? Estudiantes esmerados. Ahí está, para los que le tienen fobia a la palabra estudiar. ¿Ve? Hay gente que escucha la palabra estudiar como que les comienza a dar alergia, parece que se están muriendo y hay que darles, corticoides o algo para poder ayudarles a digerir la palabra. ¿Ve? Dios nos ayude. ¿Estudiar qué? La Biblia, pues, la Biblia, la palabra de Dios, todo lo que tenga que ver con Dios. Hay gente que piensa que la palabra de Dios entra a la vida de uno así como respirar oxígeno. Recuerda que eso no es así. Cuando tú respiras, aún dentro de ti tiene que haber un proceso de limpieza, purificación, separar el oxígeno del hidrógeno y todos otro tipo de gases, elementos químicos que vienen con el aire. Recuerden, el aire no es oxígeno.
Buena parte de eso es oxígeno ciertamente, pero ahí está nitrógeno, ahí hay helio, hay un montón de cosas en el aire, ¿ve? Depende, si estás en un garaje, estás respirando dióxido de carbono también mezclado con el oxígeno. Oiga, todo esto es una mezcla, ¿ve? Pero que gracias a Dios se puede, pues, a través de nuestros pulmones, a través de nuestra sangre, se puede purificar y sacar lo bueno y desechar lo malo, ¿ve? Eso es lo que tienes que tener siempre bien en claro. Aprovechamos el oxígeno y lo que no aprovechamos se va. ¿En qué forma se va? En forma de dióxido de carbono, ¿ve? De esa forma sale de nosotros, ¿ve? Todo aquello que no vale, no sirve, no interviene en nuestro metabolismo, en nuestro diario régimen de, oxígeno y todo lo que necesitamos para vivir. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, como estudiantes esmerados, pero estudiantes esmerados saben que esto no es cierto. Cuando Juan el Bautista clamó que el hacha estaba puesta a la raíz de todos los árboles, él no estaba simplemente hablando de árboles naturales, sino de fundamentos espirituales. Ahora, en Primera de Juan dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. San Juan, capítulo 5, versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Se dan cuenta? Él es la vida. En Deuteronomio también, recuerden los que han leído el Antiguo Testamento. O elige la vida para que vivas, o elige la muerte, o aléjate de la vida, de la fuente de vida, y muere, ¿verdad? Eso es lo que es, ¿sí? Bueno, párrafo 132. Así que el testimonio, la palabra de Dios, dice claramente que la vida eterna, está en el Hijo. No está en ninguna otra parte. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¡Wow! Pero qué clarito es esto. Bueno, es que, oiga, eso es claro. No hay que ser filósofo, no hay que ser tomista, no hay que ser un entendido de Filón de Alejandría o de Sócrates o Platón. Leyendo la Biblia, hasta un niño tiene que entender el plan de salvación. Así que no es difícil. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Párrafo 133. Entonces, siendo que el testimonio no puede cambiar, quitado de o agregado a, el testimonio queda en la vida. Perdón, el testimonio queda en que la vida está en el Hijo. Siendo que esto es la verdad, el árbol de vida en el huerto tiene que ser Jesús. ¡Wow! Entonces el árbol de vida en el huerto, tiene que ser Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Párrafo 134. Bien, si el árbol de vida es una persona, entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal es también una persona. ¡Wow! ¡Qué maravillosa deducción! Sigan, no se distraigan. No puede ser de otra manera. Así que el ser justo y el ser maligno estaban allí, lado a lado, en medio del huerto del Edén. Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Y esto pues haciendo referencia a Satanás. 135. Aquí es donde recibimos la verdadera revelación de la simiente de la serpiente. Aquí está lo que verdaderamente sucedió en el huerto del Edén. La palabra dice que Eva fue engañada por la serpiente. Ella en realidad fue seducida por la serpiente. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ojo con esto, y antes de que alguno que recién llega y escuche esto que acabamos de decir, se escandalice, señores,
todo esto no es algo que de pronto se inventó aquí el siervo de Dios, sino que es algo de lo cual ya se habla en ámbitos, en entornos que quizás la mayoría desconoce. Por ejemplo, entre los israelitas se tiene lo que se conoce como midrashim o midrash. Estos son conjunto de relatos que explican y le dan explicación a pasajes aislados como este de Génesis 3.1 para poder entender el contexto o a qué se está haciendo la debida referencia. No se vayan a equivocar, ténganlo presente. No es que de pronto, oiga, pero como que no entiendo, ahí hay un misterio. No, 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 no es así. Tómelo con mucha calma, no se desespere. Bueno, vamos a continuar. Ahí me falló un poco el micrófono, pero ya estamos de vuelta. Ojo con esto, ¿sí? Todo esto es algo que se supone la gente ya tenía conocimiento, ya manejaba el tema. Por eso es que no hay mucha explicación. Y es por eso que la explicación la vas a encontrar, ¿dónde? Bueno, con aquellos que escribieron el Antiguo Testamento. Y en este caso es al pueblo, tienes que ir allá con los judíos, tienes que ir allá con el pueblo de Israel. Ellos, entre sus distintas, como les dije, midrash o midrashim, como quieran llamarle, yo no hablo hebreo y lo estoy mencionando de la mejor manera que pueda pronunciar esa palabra, así que espero que no critiquen, pero lo que tenemos es eso. Hay cosas que ya se dan por sentado, ya se dan por entendido para los oyentes, pero nuevamente hay muchas cosas que la gente no sabe porque, um, primero que todo, no lee su Biblia, y segundo, si no leen su Biblia, no tengan esperanza que van a leer algo más que su Biblia. Y recuerden, más buscan cosas que no deben de leer que cosas que sí deben de leer. Así que hay cosas que en la Biblia se dan por sentadas, que usted conoce, que yo conozco, que todos conocen. Esto se escribió, esto es Génesis, es el Pentateuco. Se escribió para un pueblo que ya conocía todo esto, ¿ve? No es para un hispano del 2024 que recién se encuentra con su Biblia después de tenerla cerrada por 50 años o 20 años o 10 años o 5 años, qué sé yo. Esto se escribió para gente que conocía la palabra, que conocía a Dios, que conocía al Señor. Eso es algo que no se puede evitar decir. Eso es algo que se sabía. Eso es algo que se conoce. Así que ténganlo presente, ténganlo presente. No vayan a venir aquí como, mira que nos está diciendo este varón. No, es algo que se da por sentado que usted tiene que saber. Por eso es que no se ahonda. Y luego vas a ir al Nuevo Testamento y vas a ver que Pablo menciona esto mismo en Corintios, cuando le dice a aquellos que Pablo tiene temor, que así como la serpiente engañó a Eva, estos en Corinto sean engañados también. O sea, entonces tú dices, pero ¿cómo? Hay algo ahí que pasó con Eva y la serpiente que Pablo sabe, pero no le da más énfasis o no le pone más palabras a lo que está diciendo porque es algo que se sobreentiende. ¿Ve? Me están captando. Entonces se sobreentiende. Déjeme un ratito hacer un ajuste acá. Muy bien. Entonces, ténganlo presente, ¿sí? No se escandalicen ni actúen como aquel que, bueno, no son. Ustedes son creyentes y como creyentes deberían de
conocer muchas cosas que sinceramente la mayoría desconoce. Dios nos ayude y redimamos el tiempo y podamos usarlo para llenar estos vacíos, ¿sí? Pero como siempre, el profeta de Dios aquí, unos párrafos más arriba, ya nos dijo cómo es que debíamos de buscar estos autores o esta información en estos libros imparciales. Primero que todo deben de ser imparciales, y para saber si son imparciales o no, ¿qué es lo que debo de saber antes para poder calificar si algo es imparcial o no? Conocer la Biblia. Ese es el primer reto de todos ustedes. Ese es el primer reto de todos ustedes. Conocer, conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia. Wow, qué tremendo. Wow, qué tremendo. Vamos a continuar. Párrafo 136. Esta bestia era tan semejante al ser humano, empero era totalmente animal, que podía razonar y hablar. Es la serpiente. Ahora alguien va a comenzar a imaginar una anaconda o quizás una culebra, ¿ve? Y no uso la palabra serpiente porque esta de aquí no es la misma que tú conoces o llamas como serpiente. Esta de aquí es un ser iluminado, ¿sí? Esta de aquí no es una culebra, es una bestia, ¿ve? Es una bestia que razonaba y hablaba. Escuche bien, ¿sí? Porque hay algunos que comienzan a escuchar, a leer y dicen, ay, qué barbaridad, ¿qué está hablando ese varón? Ese libro, ¿qué cosa está hablando? Está hablando cosas que quizás nunca has oído, pero que si le prestas la debida atención e investigas sobre lo que él está hablando, vas a encontrar más información al respecto. Pero como siempre, con autores imparciales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta bestia era tan semejante al ser humano, empero era totalmente animal, pero podía razonar y hablar. Él era una criatura que se paraba recto y era entre el chimpancé y el hombre, pero más semejante al hombre. Y era tan semejante al ser humano que su simiente podía y hasta se unió con la de la mujer e hizo que ella concibiera. Cuando esto sucedió, Dios maldijo la serpiente. Cambió todos los huesos en el cuerpo de la serpiente de manera que tuvo que arrastrarse como una víbora. La ciencia puede esforzarse hasta lo sumo y nunca hallará el eslabón perdido. Han escuchado sobre el famoso eslabón perdido, ¿verdad? Ahí lo están buscando en las selvas, perdón, en los bosques de Alaska, el famoso Yeti, pie grande, el hombre de las nieves, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el famoso eslabón perdido. Entonces, dice, ¿dónde me quedé? Dios tomó cuidado de eso. El hombre es sabio y puede ver alguna relación entre el hombre y el animal y procura probarlo por medio de la evolución. Claro, eso es lo primero en lo que pensaron, pues, no solo Darwin, sino los que vinieron después de él o antes de él. Algo tiene que relacionarnos, ciertamente. ¿Ve? Entonces, ahí está. No hay tal evolución. Ese es el otro tema. No hay una evolución. Pero el hombre y el animal se mezclaron. Sí, se mezclaron, dice. Ese es uno de los misterios de Dios que ha permanecido escondido. Una vez más, para quienes llegan por primera vez al canal, nunca en su vida han escuchado de esto, no saben de qué estamos hablando, no saben ni siquiera qué libro estamos leyendo, y escuchan esto y dicen, wow, qué barbaridad, ¿de qué están hablando? No se escandalicen. Esto ya existe entre el pueblo judío, se conoce de ese Midrashim, y hay muchas otras cosas más que te podría hablar, pero, señores, esto al día de hoy, 2024, es un asunto resuelto. Y si recién te enteras, busca información y antes de criticar o escandalizarte, infórmate. Porque esto ya se superó hace muchos, muchos años. ¿Ve?
y es más, décadas. Así que vaya y busque información al respecto. Hay muchas cosas aquí que se dan por sentadas, pero siempre hay personas que llegan por primera vez y necesitan la debida explicación. Se puede dar. Ese no es el caso. Estamos leyendo solo el libro y de todas maneras hacemos el descargo respectivo y les invitamos a investigar sobre ello. Esto es información del Antiguo Testamento. Vaya y busque en la cultura judía y va a encontrar mucha información, quizás con mayores detalles y con imágenes y todo al respecto, ¿sí? Eso no es algo ajeno para ellos, como muchas otras cosas que si quizás nosotros las viéramos que los judíos creen o practican, nos escandalizaríamos, pero ese no es nuestro mundo. Por eso es que ignoramos mayormente lo que ahí se cree, lo que ahí se piensa, lo que se tiene por entendido desde hace cientos y cientos y cientos, por qué no decir miles de años. ¿Ve? Eso, si recién usted llega a esto, simplemente busque la información. Allí, ¿a dónde la puede encontrar? Los famosos Midrashim o los Midrash judíos son una fuente inicial de búsqueda, como también hay otras fuentes. Así que Dios nos ayude. Pero recordándote siempre que también los judíos no son una sola creencia, o sea, no es una sola masa de doctrina, son distintas denominaciones de judíos también. Mucho cuidado con eso. ¿Y cómo sé cuál es la verdadera? Conociendo tu Biblia, ¿ve? ¿Cómo sé que es verdadero? ¿Cómo sé que es imparcial? Conociendo la Biblia. Si ya me comienzan a hablar de barbaridades, cosas que no están en la Biblia, pues ni modo. Pero Génesis 3 está en la Biblia. Que no sepamos más detalles, esa es otra cosa. Pero ahí está en la Biblia, ¿sí? Está en la Biblia. Es como el famoso libro de Jasher o el famoso libro de Enoch. ¿Se dan cuenta? Y muchas otras cosas más que se citan por los autores del Antiguo Testamento y también por los autores del Nuevo Testamento, que tú piensas, sí, pues eso descendió del cielo, se les ocurrió. Hay información ahí que pertenece a otros libros, a otras referencias, ¿ve? Y que si te pones a buscar y buscar, te vas a sorprender, ¿ve? Pero primero que todo, lee tu Biblia, infórmate de eso y luego de ahí investiga de dónde salió cada versículo, ¿ve? O de dónde salió este dicho, aquel otro dicho. Ahí está pues la clave, ¿ve? Hay cosas que se dan por sentadas porque este libro o estos libros se presentan o se presentaron a personas de hace miles de años que conocían sobre esas cosas y que no habría que dar mayores explicaciones. Es como si hoy te hablaran sobre lo que es un eclipse. Estas personas no sabían que era un eclipse. Como si hoy día te hablaran sobre los cometas y tú dirías, sí, bueno, cada cierto tiempo un cometa pasa cerca de la Tierra. Oiga, ha habido gente a las que las han quemado vivas porque mencionaron que habían cosas girando alrededor del Sol. Y hoy día es normal hablar de eso, pero en ese tiempo ni se hablaba, y hablar en contra de muchas cosas que la gente no daba por sentado solamente significaba una cosa, morirse. Dios nos ayude, ¿ve? Entonces, no sea rápido en juzgar, y esto está en la Biblia, investíguelo más a profundidad, pero primero que todo, lea su Biblia. Cuando ya te toque la hora de llenar los cabos sueltos, ahí comienza a buscar información, ¿sí? Pero entre tanto, este libro, una exposición de las 7 edades de la Iglesia, es una fuente donde usted va a encontrar esos cabos, quizás no con tanta profundidad, pero con la información necesaria para que usted sepa lo que ahí correspondía, ¿sí? Bueno, continuemos. Entonces, nos quedamos aquí donde dice: no hay tal evolución. Bueno, eso ya lo leíamos, pero vamos a comenzar de ahí. No hay tal evolución, pero el hombre y el animal sí se mezclaron. Ese es uno de los misterios de Dios que ha permanecido escondido, pero aquí está revelado. Sucedió allá en medio del Edén, cuando Eva rechazó la vida para aceptar la muerte. Fíjense en lo que Dios les dijo en el huerto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Esta es la palabra semilla y se está haciendo referencia a la semilla de un árbol, ¿sí?
a la semilla de un árbol, al elemento en sí, ya que tiene todos los elementos, todo en sí para producir un nuevo árbol. ¿Y por qué me dices eso? Porque mira lo que viene. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. ¿Ve? Escuchen, ¿ah? Pondré enemistad entre ti, esta es la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer. ¿Y por qué me estás haciendo esa aclaración de que se está refiriendo a semilla? Porque más de uno va a venir y va a decir, esto nos está hablando de aquello que da descendencia. Y me van a hacer la formulación de que una mujer no tiene eso que da descendencia. Y yo te voy a decir, es que la Biblia o el autor al referirse a esto no está hablando que una mujer trans va a hacer este trabajo, sino que está hablando que hay una semilla prefigurando o previendo el gran milagro de la concepción, ¿ve? El gran milagro del nacimiento de Jesús, ¿ve? Ahí no interviene la mujer, ahí no interviene nadie, no hay José, no hay nadie, ni un tercero. Eso es un milagro de Dios que sucede ahí en el vientre de María para que nazca Jesús. Pero vino completo, es una semilla, no necesita ni nada, fue sembrado en esa tierra nada más, ¿ve? Eso es lo que tienen que tener bien entendido. Esto está prefigurando, está anticipando, previendo lo que más adelante iba a haber. Porque hoy día la gente está que se mata diciendo, que María tuvo que donar cromosomas, que María la madre de Dios, que María tuvo... No, el profeta justo en este mismo libro dice que eso de la madre de Dios no pasa nada. Ella no es la madre de Dios, ¿ve? Ella fue el instrumento que Dios usó para que Jesús naciese, ¿ve? El milagro, como dice Pablo, el hombre que no es de la tierra. El primero fue de la tierra, el otro no es de la tierra, el postrer Adán. Bueno, eso ya vamos a verlo más adelante, ¿sí? Ya estamos llegando al fin del programa de hoy. Vamos a leer unas cuantas líneas más para no perder el pensamiento. Digo esto y para que no se queden con tantos pensamientos que después no sepan por dónde ir. La idea de esto es provocarte a estudiar, animarte a buscar y que investigues. Pero por sobre todas las cosas, primero lee toda tu Biblia. Si acaso no sabes, nosotros tenemos un canal dedicado al estudio solo de la Biblia. Vaya a nuestro canal, aquí en el buscador, escribe @Biblia365 oficial y serás redirigido a nuestro canal de Pura Biblia. Así que suscríbete ahí y ponle me gusta a todos nuestros videos. Ahí vas a verme a mí y sabes que ese es nuestro canal. Así que no te vayas a suscribir a un canal que no es el correcto, ¿sí? Bueno, entonces ahí está. Entonces vamos a terminar este pensamiento y luego procedemos a terminar el programa por hoy. Dice, sucedió allá en medio del Edén cuando Eva rechazó la vida para aceptar la muerte. Fíjense en lo que Dios les dijo en el huerto, ¿no? Una vez más, recapitulando esto, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Claro, es que era un hombre, era hombre, ¿ve? Era un postrer Adán, ¿ve? Era hombre, era humano, ¿ve? Era un hombre. Génesis 3:15. Párrafo 137. Vamos a terminar esta parte para ya dejar el programa por hoy. Si damos crédito a la palabra, que la mujer sí tuvo una simiente, entonces la serpiente seguramente también tuvo una simiente. Ojo con una simiente, un hijo, una simiente. ¿Ve? Si la simiente de la mujer fue un varón que vino sin el concurso del hombre, entonces la simiente de la serpiente tendrá que venir en la misma forma. Ojo que por más que dice sin el concurso del hombre, quiere decir que tampoco intervino la mujer. Acuérdense que esto se dice en un tiempo cuando no tenemos esta famosa ideología de género y el lenguaje inclusivo, ¿sí? Porque si vas a usar ahora el lenguaje inclusivo en lo que está diciendo William Branham, se pudrió todo. ¿Ve? El hermano Branham no tenía ni idea de eso, ni participaba de eso,
Y el lenguaje inclusivo no tiene nada que ver con estos libros del año 60. ¿Ve? Es como si tú me dijeras que encontrarías radiación en papiros de hace muchos años, miles de años, cuando la radiación y todos estos isótopos de explosión nuclear recién son cosas modernas, del 1939 para adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí no me vayan a usar lenguaje inclusivo. Ahí dice, no intervino el hombre, quiere decir que no intervino humanidad, no intervino ni hombre ni mujer. No hubo cromosomas de hombre ni de mujer, o sea, de María, ni de José, ni de Pepito por allá, de nadie. Fue un milagro de Dios. Dios, solamente Dios. Ojo con eso, ¿sí? Y lo aclaro porque a veces algunos me salen con unas idiotas y después ellos mismos se quedan entrampados en esas cosas. Así que mucho cuidado con esto. Entonces, si la simiente de la mujer fue un varón que vino sin el concurso del hombre, o sea, hombre y mujer, entonces la simiente de la serpiente tendrá que venir en la misma forma. O sea, otro varón tendrá que hacer nacer aparte de la instrumentalidad humana. Ya, este es humano. ¿Se dan cuenta? Humano. Entonces, los dos son hombres, ciertamente, porque Jesús era perfectamente Dios, perfectamente hombre, ciertamente. ¿Ve? No hay ningún estudiante que no sepa que la simiente de la mujer fue Cristo. Claro, es que ahí no le vamos a dar mucha vuelta. Pero hay gente que le da vueltas a esto y de verdad que es terrible. Quien vino por la instrumentalidad de Dios, ¿se dan cuenta? Es un milagro. Aparte del concurso humano, o sea, aparte, muy aparte. No tuvo que ver hombre en eso. ¿Ve? Aunque esa traducción como que suena ambigua. Aparte sería, o sea que participó también, ¿no? El A está negando la participación del hombre. ¿Ve? Ahí debía de haberse puesto que vino por la instrumentalidad de Dios sin participación, sin el concurso humano. ¿Se dan cuenta? Para evitar ese tipo de ambigüedades. Porque hay algunos que de verdad que no hay que darles motivos a que hablen, ¿ve? O que imaginen algo ahí. Ah, mira que hay un misterio. No, no hay nada. No hay nada. Es igualmente conocido que la predicción de la herida de la cabeza en la cabeza de la serpiente era en efecto una profecía tocante a lo que Cristo lograría en contra de Satanás en la cruz. Allá en la cruz, Cristo heriría la cabeza de Satanás, mientras que Satanás heriría el calcañar del Señor. Esta porción de la Escritura es la revelación de cómo la simiente literal de la serpiente fue sembrada en la tierra, así como tenemos el registro de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 35, donde está registrado exactamente cómo la simiente de la mujer llegó a la manifestación física aparte, o sea, sin la instrumentalidad humana, sin la participación humana. ¿Ve? Vamos a leer esta porción de escritura y ahí nos quedamos porque ya comienza otra idea y no quiero que pase eso, al menos que comencemos de esa otra idea en el otro programa. ¿Ve? Vamos aquí. El profeta va a citar Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Eso no la hacía diosa y eso no la hacía digna de adoración. ¿Ve? Es como cuando a ti te seleccionan de un grupo de personas, dicen: wow, qué dicha la tuya, qué bien por usted, ¿ve? Qué tremendo, lo felicito. Eso es lo que está pasando. Aquí no la están haciendo a ella una pseudo diosa o la están elevando al grado de Dios. No, no es así. Dios nos ayude. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Bueno, es que ella era una mujer obediente, había un testimonio y seguro que sí. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ah, claro, era una mujer de testimonio, ahí había un testimonio tremendo. Y ahora,
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Se dan cuenta? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Recuerden, esto es el libro de Lucas. Le están hablando no solamente a judíos, le están hablando también a gentiles, y no están escribiendo en arameo, están escribiendo en griego. Por eso es que a veces cuando se traduce al español, tienen que tener en cuenta que este personaje está tratándole de explicar cosas del mundo hebreo, del mundo de los judíos, a gentiles, y encima en griego. Y es por eso que a veces no coinciden algunas cosas y terminan inventándose cosas, que esto no se cumplió, que esto es otra cosa. Y no fastidien con eso. Tienen que tener esas cosas en cuenta, ¿ve? Así que aquí viene y dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Recuerden, ahí de alrededor tienen a un montón de gnósticos y un montón de gente que ya habla en términos de Platón y Sócrates y Pitágoras, pero aquí está pasando esto. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es de Dios, es un milagro. Eso es lo que están ilustrando ahí. Hay gente que dice: no, es que vino el Espíritu Santo, obró algo en María, María entonces concibe, y ya comienzan a ligar a María, la carne de María con la carne de Jesús, y dicen: ahí están los dos, qué maravillosa cosa. Por eso es que le dicen: salve favorecitos. Eso no existe, ¿ve? Eso es una trasnochada de los católicos que, no sé, después de matar tantos cristianos, se les ocurrió hacer de María pues una, no semidiosa, sino que la elevaron a la condición de Dios. Y eso es imposible. Dios la bendiga a nuestra hermana María, pero eso que se dice de ella es algo sacrílego. Dios nos ayude. Entonces, esto fue un milagro. Fue un completo y absoluto milagro. Dios nos ayude a comprender esas cosas, ¿sí? Bueno, nos quedamos aquí para evitar que se sigan llenando de más ideas y más conceptos. Repasen lo que les hemos dicho, ya saben, pónganle like, pónganle me gusta a todos nuestros videos, que eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube nos recomiende a más personas que como tú llegaron hasta aquí buscando la verdad. Recuerda, suscríbete y ¿qué esperas? Déjale saber a tus amigos, a tus hermanos, a creyentes, que aquí hay un canal donde se predica la palabra de Dios. Así que ora por nosotros. Nosotros estamos orando por todos ustedes. Nos vemos mañana. Paz y bendiciones.